Compañeros. Y vamos a ver hoy un tema tal cual que es como teórico de alguna manera. Y este tema nos va a permitir como que terminar de ponerle nombre a, ahí está ya, a algunas cuestiones que habíamos revisado previamente que tenían relación con que dependiendo del lugar donde estemos, pues iba a variar las cosas a las que, va a variar cómo nombramos las cosas. Entonces déjenme empezar a compartirles pantalla y ahí va. Bien, aquí en la parte de las diapositivas estamos viendo, me parece ya, algunas cuestiones teóricas. Vamos a hablar ahora de lo que se le va a llamar sociolingüística del español. Es decir, digo, ahí está la definición técnica como tal, pero si los hacemos un poco más concreto, pudiéramos decir que, digo, por el puro título de la diapositiva lo podemos entender, que sería que podamos hablar algunas características de la lengua del español que tienen que ver o que se relacionan con algunos aspectos sociales. Lo que dice esta área de la semiótica y demás es que dependiendo algunas características sociales, como por ejemplo las que les pongo aquí, ¿no? De edad, sexo, origen étnico, clase social, tipo de educación, entre otras, esos tipos de variables o ese tipo de factores pudiera influir para comunicarnos o no de alguna manera. Es decir, dependiendo de dónde nací yo, dependiendo de dónde vivo, dependiendo de dónde estudié, de con quién me junto, de a qué me dedico, muy seguramente esos factores o esas dimensiones pues van a influir para saber cómo hablo, ¿no? O para, digo, si nos pusiéramos a reflexionar, nos daríamos cuenta que el cómo hablamos y el cómo nombramos las cosas va a depender en gran medida de estas cosas que les digo, edad, sexo, origen étnico, clase social, tipo de educación, es decir, dónde nacemos, dónde trabajamos, dónde estudiamos, a qué nos dedicamos, todo eso. Entonces, de manera concreta, la sociolingüística, se los voy a poner aquí en negritas, de que estudia el lenguaje en relación con la sociedad. ¿A qué nos referimos con la sociedad? Ah, pues aquí hay características, como son las que están en las segundas listas negritas, que van a producir tal o cual forma de comunicación lingüística. ¿Ok? Y piénsenlo, la verdad es que es algo bastante lógico, es decir, bastante identificable. Si pensamos, no hablamos igual con nuestros amigos que con nuestros papás, no hablamos igual en la escuela que en el trabajo, no hablamos igual ahora que quizá como hablaremos más adelante cuando, o ustedes cuando ya estén graduados, ¿no? Entonces todo eso va a cambiar, ¿no? Conforme vamos nosotros creciendo. Y como también somos personas inteligentes, pues sabemos a quién hablarle de qué manera, ¿no? Entonces vamos a ver que la sociolingüística nos va a mostrar, bueno, queda claro de manera general qué es la sociolingüística del español, a qué nos referimos con sociolingüística del español. ¿Dudas, comentarios con esta? ¿No? ¿Seguros, seguras? Bueno. Después vamos a ver que tenemos tres variedades o tres variantes, es decir, todas estas características que teníamos acá arriba, como edad, sexo, van a variar precisamente o las vamos a acomodar en tres tipos, ¿no? Se los pongo aquí como uno, dos y tres, y acá a la derecha les pongo la definición. Entonces, las primeras se le llaman variedades diatópicas. Las variedades diatópicas se refieren a que va a variar precisamente, es decir, nuestra producción lingüística va a variar relacionándose respecto a el origen donde vivimos. Es decir, como bien saben o seguramente han escuchado, hay todavía un montón de lenguas indígenas en México que en ciertas comunidades sigue siendo hablado, ¿no? Pero difícilmente lo vamos a hablar nosotros si no hemos nacido en ese lugar. O incluso pudiera ser no tan complejo en el sentido de toda una lengua local, pero bien saben que dependiendo de si nacimos en el norte o en el centro o si he viajado de un lugar a otro, pues voy a nombrar las cosas de cierta manera, ¿no? Como lo que les decía, creo en alguna de las clases, que por ejemplo aquí en Saltillo, pues es una vulcanizadora, pero por ejemplo en Chihuahua me parece que le llaman desponchadero. Eso sería una variedad diatópica, porque va a influir dependiendo del lugar, del origen territorial que tengamos, ¿ok? Entonces, ¿a alguien se le ocurre alguna otra de estas, alguna palabra que ustedes sepan o alguna cosa que sepan que en otra ciudad, en otro país que hable español, se diga de diferente manera, pero se refiera al mismo objeto?
¿Alguien? Antes de ponerles mi ejemplo. ¿No? Por ejemplo, miren, en Chile es muy común que cuando ustedes se enfermen del estómago, pues aquí le decimos, por ejemplo, me enfermé de la panza, no me enfermé del estómago. En Chile le dicen guata, estoy malo de la guata, no sé de dónde venga eso, pero así le dicen al estómago. O, por ejemplo, la siguiente diapositiva, ay, se movió, la siguiente diapositiva nos va a dar un ejemplo de esto, miren. ¿Alguien sabe cómo se llama ese objeto que nos pueda decir? ¿Alguien? ¿Cómo se llamará este Una, objeto? no es ¿Una qué, una, perdón? no, perdón, Sí, una raca. Raca, RACA, Sí, Raca. Oh, esa no la conocía. Ok, gracias, Elías. ¿Alguien más? ¿Cómo se llaman estas cosas que estamos viendo? ¿Cómo les dicen en su casa? También, ¿no? Otra vez, Alexa, por favor. Reja. Reja, bien. Sí, yo las conozco así como caja de reja. Exacto. Pero fíjense, gracias a los dos, ahorita los anotamos. Fíjense, para otras ciudades, por ejemplo, en Ciudad de México, y me acordé del ejemplo porque hace poquito hubo un problema muy lamentable que eh, se quemó un montón de depósitos de cajas de reja, pero allá le dicen guacales. Entonces, pues el objeto es el mismo, pero la variedad diatópica, la que decíamos ahora, acá arriba, pues va a variar cómo nos referimos a esa cosa que estábamos viendo, dependiendo del origen territorial donde estemos, ¿no? Aquí en el norte es más común que le digamos caja de reja, pero en el sur y centro es más común que le digan guacal. Entonces, pues te dicen tráete el guacal, se refieren a estas cajas, ¿no? Donde usualmente viene, por ejemplo, la verdura, la fruta o que usamos quizá en los altares, ¿no? Del Día de Muertos. Bien, entonces, pues si tienen dudas con este, deténganme. Si no, voy a continuar con el segundo, que serían las variedades diastráticas, que estas van a variar. Acuérdense, todo esto se refiere a eso, a la variación de producción lingüística. El segundo tipo de variedades va a variar, pero ahora respecto al grupo social al que pertenezcamos. Es decir, pudiéramos caber en un grupo culto, en un grupo estándar, donde estamos la mayoría, o bien ser parte de un grupo vulgar, ¿no? Para esto vamos a ver si se escucha. Si no, lo pongo en YouTube. Ahí lo pueden escuchar o no lo escuchan. ¿Sí no se sé. escucha o no? No, No, a ver, déjenme lo pongo en YouTube. Ahí va, den un segundo. Eh, Esta película era muy famosa en mi infancia, no sé si alguien la haya escuchado, se llama Sangre por Sangre, está muy violenta, no la vean, pero creo que ilustra muy bien esta parte de las variedades. Déjenme, pongo nada más el trailer, denme un segundo. ¿Dónde lo dejé? Bien, ahí va. Ya se escucha, ¿verdad? Ahora sí. sí, pero Vale, ahí va. Hay lazos que no se pueden romper. Somos esos. Tres vatos locos que están repletos de carnalismo. Te metiste con mi familia, ese. Me la tendrás que pagar a mí ahorita. Pase lo que pase. Vatos locos para siempre, carnal. ¿Qué no? A estos tres los une la sangre. Son mi familia. Yo soy tu familia. Pero en un lugar dividido, siempre hallan la forma de encontrarse. Incluso de enfrentarse. Odio lo que hiciste y odio todo lo que representas. Benjamin Bratt, Jesse Borrego, Damián Chapa, en una poderosa historia sobre la lealtad latina. Somos carnales hasta la muerte. Órale. Tenemos familia. Sangre por Sangre, domingo 15 de marzo a las 11 p.m., 10 centro, 8. Bien, pues ese ejemplo de esta película, les digo, era muy famosa cuando yo era niño, me acuerdo que me la pusieron mis primos en aquel entonces. Este pudiera ser un ejemplo de, si volvemos para acá atrás, de una variedad diastrática en el sentido que, si se fijan, pues no es un lenguaje culto, claramente el estándar no lo es, porque estándar se refiere a cómo habla la mayoría, y yo creo que la mayoría no hablamos con ese tipo
de palabras, o el caudal común de la gente no dice vato o vatos locos, pareciera ser más bien un lenguaje que pertenece a un grupo social denominado vulgar, ¿no? Ahora, si vemos este otro ejemplo, que va a ser esta chica que está acá, o bueno, esa señora, también es de una película, no sé si alguien la conozca, se llama Las Niñas Bien, salió por ahí del 2019, creo, ese lo dejé por acá. Ah, pero no me pica el sonido. Ahí va. Ah, chihuahua, ahí va. Ahí va. Esta chica, pues, pertenece a un grupo de mexicanas muy ricas que se hacen llamar Las Niñas Bien. Y pues vamos a ver cómo se va al otro lado, ¿no? Ahora, que sería este. Bien, vamos a verlo, este dura muy poquito. ¿Y por qué no desayunas, Ana Paula? No, yo ya desayuné en mi casa. Pero adelante, provechito. No digas provechito. Y pues es eso, ¿no? Se escucha muy feo decir provechito para ese sujeto, para esa persona. Entonces, este sería pues una variedad un poco más culta, ¿no? O aparentemente culta. Ahí está. Entonces, pues volviendo a las diapositivas, ya tenemos cubiertas las primeras dos. Fíjense cómo va a variar una, de dónde nacemos o del lugar donde estamos, por ejemplo, en este caso, o dos, va a variar dependiendo del grupo social o la clase social a la que yo pertenezca. Y ya parecía ser más riquilla y estos pues son más raza, ¿no? Más banda. Entonces, a eso se refiere con que dependiendo del grupo social al que pertenezcamos, pues va a haber una variedad diastática. Y finalmente, el último ejemplo o el último tipo de variedades, que son las diafásicas, se refiere a las variedades que estas son más comunes porque o más fáciles de identificar, porque van a variar, estas las usamos todos todo el tiempo, dependiendo de con quién estemos hablando y de la situación que rodee pues la plática, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos aquí esta que dice, por favor, permítame presentarla a mi jefe, que es como más formal, ¿no? Si se dan cuenta. Y la otra es cuando decimos, ah, pues este es mi jefe, ¿no? Más informal. O por ejemplo, ha debido realizar un gran esfuerzo, o podemos decir, se ha roto el lomo trabajando. Es como una expresión más coloquial, más sencilla, ¿no? Dependiendo de con quién estemos hablando, de si con un jefe, con nuestros papás o con alguna figura de autoridad, seguramente utilizaremos los que están como marcados en rojo o naranja. Y si es algo más informal, podemos hablar como en lo que está en negro, ¿no? Entonces, en el tercero dice, esta comida está exquisita, o bien, la comida está para chuparse los dedos, o está muy buena, ¿no? Alguna expresión más general, más sencilla. Entonces, pues estas serían las variedades diafásicas y con esto cumplimos pues las tres variedades, ¿no? Entonces, perdón, pues no sé si tengan alguna duda, chicos, dependiendo de alguna de las tres variedades, diatópicas, diastráticas o diafásicas. ¿Dudas, comentarios? ¿No? ¿Seguros, seguras? Bueno, pues miren, la actividad es muy sencilla, será, ahorita la estoy cargando ya, será subir sus apuntes de estas pequeñas diapositivas, o que prácticamente era una, las otras eran los ejemplos, y que me den un ejemplo de cada una de las variedades, así como los que pusimos ahora, ustedes me van a buscar 3 y ya está. ¿Dudas con eso de la actividad? Van a tener hasta las 5 de la tarde. ¿Dudas, comentarios con eso? ¿No? Bueno, pues si no hay, sería todo por hoy, chicos. Que tengan un buen día. Nos vemos la siguiente semana. Bye, bye. ¿Qué pasó, Diana Michelle Aguilar Martínez? Ah, vi que levantó la mano, pero creo que ya se fue. Bueno, bye.